Muy buenos, Magíster Anthony Cabrera. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar sobre la dimensión política y el derecho a la educación. Como introducción tenemos que en un horizonte democrático la política y educación son dos realidades que están estrechamente vinculadas. En efecto, lo económico, lo jurídico, lo político y lo pedagógico aparecen con una multitud de conexiones y nexos en las sociedades democráticas. La educación no se concibe únicamente como una experiencia puramente individual, sino también como un fenómeno social y político. A continuación, va a exponer la compañera Mónica. Pasión, indiferencia y pluralismo. Las relaciones entre política y educación, aún presentando diferentes matrices y grados, pueden caracterizarse como vinculaciones de pasión, pluralismo o diferencia. La pasión política. Muchos filósofos a lo largo de la historia han reconocido la existencia de relaciones y vínculos estrechos entre educación y política. Para Sócrates, por ejemplo, toda educación debía ser política y Platón otorgaba tal importancia a la educación que justificaba que fuera una tarea de Estado hacer ciudadanos perfectos. Al igual que Platón, Aristóteles también cree que el Estado debe tener el control de la educación, ya que debe preparar a los diversos tipos de ciudadanos en función de las necesidades de la polis. Gracias, compañera. A continuación, la compañera Carla va a hacer también su exposición. Indiferencia política. Para otros autores es mejor que la política permanezca al margen del discurso. Piensan que cualquier relación entre política y educación irá en un detrimento de lo educativo, o lo que es lo mismo, el detrimento de la libertad de los jóvenes, de las jóvenes generaciones. Las ideas de Arendt son interesantes porque ayudan a reflexionar sobre las relaciones entre política y educación de una forma radical, arrojando luz sobre los espacios públicos y privados en los que se compromete la educación. Gracias, compañera. A continuación, la compañera Camila. La determinación filosófico-educativo del derecho a la educación. La teoría luz naturalista sostiene que los derechos humanos lo son antes de su codificación positiva. Se consideran una concreción de la ley natural, es decir, los derechos humanos, los derechos humanos se derivan de un orden moral objetivo y universal previo a la voluntad de cualquier legislador. Positivismo jurídico. No reconoce la existencia de ninguna ley natural por encima del acuerdo y los aspectos jurídicos establecidos entre los hombres. Según esta corriente, los derechos humanos lo son en la medida en que aparecen codificados en algún instrumento jurídico vinculante. La corriente del luz naturalista crítico o positivismo evolucionado. Este enfoque trata de armonizar los desacuerdos, aceptando la objetividad y universalidad de los derechos humanos como proceso y producto histórico, y no como derivación de una ley natural, y al mismo tiempo reclama la necesidad de positivizar dichos en los textos constitucionales para seguir profundizando en los nuevos retos que plantea el reconocimiento de la dignidad humana. Gracias, compañera.
Ahora va a participar la compañera Britney. Tensiones y controversias del dinamismo democrático. La tensión entre libertad individual solidaria es una democracia. Esta debe haber un amplio margen para el desarrollo de la libertad individual, pero esta debe estar compensada por algunos valores que eviten el excesivo individualismo. La tensión entre los ámbitos públicos y privado es preciso articular las relaciones entre estas dos dimensiones, porque el hombre es por naturaleza un ser social y tiene derecho a desarrollar su estilo de vida de acuerdo con sus convicciones fundamentales. La tensión entre los valores de libertad e igualdad. En esta tensión se plasman dos concepciones diversas de la democracia. La primera, que es la concepción minimalista o radical, y por otro lado tenemos a la concepción maximalista o intervencionista, que también está por otro lado. Muchas gracias, compañera. Muy buen aporte. Ahora voy a realizar unas preguntas. ¿Cómo pueden caracterizarse las relaciones entre política y educación? Respondiendo a tu pregunta, compañera, podemos vinculación como vinculaciones de pasión, pluralismo o diferencia. Gracias, compañera. ¿En qué ayudan las ideas de Arendt? Las ideas de Arendt ayudan a reflexionar sobre las relaciones entre política y educación de una forma radical. Muy bien, compañera. ¿Qué es lo que sostiene la teoría luz naturalista? Sostiene que los derechos humanos lo son antes de su codificación positiva. Gracias, compañera. Y por último, ¿qué es la tensión entre libertad individual y solidaridad en una democracia? Responde a tu pregunta, en una democracia debe haber un amplio margen para el desarrollo de la libertad individual, pero esta debe estar compensada por algunos valores. Muy bien, compañeras. Continuando, voy a decir las conclusiones. Ya. Como conclusiones tenemos que las relaciones entre política y educación son complejas y pueden caracterizarse como vinculaciones de pasión, pluralismo e indiferencia. Es importante reconocer que estas relaciones pueden tener un impacto significativo en la calidad y la equidad de la educación. Por otra parte, la teoría luz naturalista es una corriente filosófica y jurídica que sostiene la existencia de principios y normas jurídicas universales y eternas, independientes de la voluntad humana y de las leyes positivas. Esta teoría ha tenido una influencia significativa en la filosofía y el derecho, pero también ha sido objeto de críticas y debates. Bueno, muchísimas gracias y